Unidad 4. Dispositivos de memoria y entradas-salidas. Los temas que se verán en esta unidad son características de las memorias, capacidad de almacenamiento, velocidad, tiempo de acceso y costo por bit, modelos físicos de memoria, electrónicas, magnéticas, ópticas y especiales, jerarquía de memorias, tipo de localidad, registros, memoria caché, memoria principal, memoria secundaria, terminología y conceptos sobre jerarquía, memoria virtual, controladores de entrada-salida, controladas por programas y por interrupciones, acceso directo a memoria, DMA, y procesadores de entradas-salidas. Antes de empezar, aclaremos rápidamente algunos términos. Entrada-salida. Este se refiere a cualquier transferencia de información desde o hacia la memoria o el procesador. Comprende tanto la transferencia entre los diversos niveles de la memoria como la comunicación con el exterior o a través de periféricos. Dispositivos de entrada-salida. Un dispositivo de entrada-salida es aquel capaz de transferir información entre la memoria o el procesador y cualquier soporte de información externo. Estos dispositivos se dividen en solo entrada, solo salida y aquellos que realizan ambas operaciones. Dispositivos de memoria. Los dispositivos de memoria son los distintos componentes electrónicos que posee una computadora o algún otro sistema informático semejante y que le permite guardar o recuperar información de manera temporal o permanente en algún tipo de soporte físico. Son dispositivos que permiten la entrada y salida de información en los que el sistema deposita determinados datos para su posterior recuperación. Pueden ser de diversos tipos, dependiendo del tipo de mecanismo que empleen para almacenar la información. Aclarados estos términos, continuemos. Características de las memorias. Capacidad de almacenamiento. El almacenamiento es la propiedad o capacidad de guardar datos que tiene un dispositivo electrónico, la cual es muy útil no solo para guardar datos, sino también para procesarlos. La capacidad de almacenamiento se refiere a la cantidad de datos que puede almacenar en un dispositivo de almacenamiento. Esta capacidad puede ser medida en bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, etc. Velocidad. Indica la rapidez con la que se puede leer o escribir un dato de memoria. La definición de velocidad en una memoria difiere un poco dependiendo del tipo que sea. Por ejemplo, en memorias de acceso aleatorio o RAM, se define como la cantidad de tiempo que tarda en recibir una solicitud desde el procesador y luego leer o escribir datos. Por lo general, cuanto más rápida sea la RAM, más rápida será la velocidad de procesamiento. Antiguamente se utilizaban los MHz, la abreviatura de megahercio, que significa 1.000.000 de ciclos por segundo para denotar la velocidad en que los datos se mueven dentro y entre componentes. Sin embargo, actualmente se utiliza un nuevo estándar, MT/segundo. Es la abreviatura de megatransferencias por segundo o millones de transferencias por segundo, unidad de medida más exacta de la velocidad efectiva de los datos en una memoria DDR actual. En memorias de largo plazo se define como la velocidad de transferencia de datos hacia y desde la memoria de un computador, por ejemplo, durante la lectura y escritura de datos desde disco duro. La unidad de medida que se utiliza para indicar la velocidad en este caso se conoce como megabytes por segundo, mbps. El término megabytes por segundo se compone de tres elementos. Por un lado, el prefijo griego mega, que representa el factor 1.000.000. Por otro lado, byte, que describe los datos en forma binaria, siendo un byte un conjunto de 8 bits, la unidad más pequeña de datos siendo 1 o 0 y finalmente, por segundo, indica la velocidad. El tamaño de los archivos se indica en megabytes, abreviando MB. Por ejemplo, un video requiere 200 megabytes de espacio de almacenamiento. Si lo transfieres a un disco duro con una velocidad de escritura de 160 megabytes por segundo, tardarás 1.25 segundos. Cabe destacar que las memorias de acceso aleatorio son mucho más rápidas que las memorias a largo plazo. Por ejemplo, una de las unidades de almacenamiento a largo plazo más rápida actualmente son los SSD M.2 PCI 5.0, con una velocidad máxima teórica de 14.000 megabytes por segundo, mientras que la memoria de acceso aleatorio más rápida actualmente tiene velocidades de 12.600 megatransfers sobre segundo, o unos
100.800 MB por segundo. Tiempo de acceso. Es el retardo temporal o latencia entre una petición a un sistema electrónico y la finalización de la misma, o la evolución de los datos solicitados. Es decir, el tiempo que pasa desde que se realiza una acción, por ejemplo, hacer clic en un botón, hasta que se recibe la respuesta. Por ejemplo, mostrar una ventana. La latencia se mide en milisegundos o nanosegundos dependiendo de qué tan rápida sea la memoria o sistema que se mide. En memorias de acceso aleatorio, memoria RAM, el tiempo de acceso o latencia es el tiempo que transcurre desde que una dirección de memoria es visible para los circuitos de la memoria hasta que el dato está almacenado, escritura, o está depositado para ser utilizado, lectura. En memorias de acceso no aleatorio, discos, es el tiempo necesario para que el mecanismo o sistema de lectura o escritura se sitúe en la posición necesaria para empezar la lectura o escritura. Para medir la latencia en memorias RAM, normalmente se utiliza la latencia CAS o CL para abreviar. Este es un dato que nos suministra el fabricante de la memoria para indicar su latencia. Este mide el número de ciclos de reloj que pasan desde que se realiza una petición para leer un dato hasta que dicha información está disponible. Entonces, sí se trata de un tipo de latencia al medir el tiempo que pasa entre una petición y su respuesta, pero no es un indicador real de la latencia total de la memoria RAM, porque con el aumento de la frecuencia de la memoria RAM, se reduce el tiempo que se tarda en realizar un ciclo de reloj. Recordemos que la frecuencia en hercios mide el número de veces que se repite un ciclo cada segundo, por lo que cuanto mayor sea la frecuencia, menos tiempo se tardará en realizar un ciclo. De aquí conseguimos sacar esta fórmula, 1000 entre frecuencia real por latencia CAS. Por ejemplo, para calcular la latencia en una memoria DDR4 de 3000 megatransfers y CL15 haríamos lo siguiente. Colocamos 1000 para convertir el valor directamente en nanosegundos. La frecuencia real será de 1500 MHz por ser una memoria del tipo DDR, Dual Data Rate, que realiza 2 operaciones por segundo y no una. Por esto los megatransfers son el doble de la velocidad de reloj. Así obtenemos la frecuencia real y finalmente los CL que indica el fabricante. Aplicando la fórmula quedaría 1000 entre 1500 MHz por 15 CL, que sería igual a 10 nanosegundos. En unidades de disco duro, la latencia ronda valores entre 15 a 2 milisegundos. En unidades SSD no existen partes mecánicas, por lo que su latencia promedio se encuentra entre los 0,16 y 0,08 milisegundos. En memorias caché, al estar instaladas dentro de la CPU, la hace ser la más cercana a los núcleos de procesamiento, y es por ello que alcanza velocidades de 1150 GB por segundo y latencias de unos 0,09 nanosegundos. Costo por bit. En las computadoras se utilizan muchos tipos de memoria como registros, caché, RAM, ROM, discos duros, SSD y unidades externas. Esto sucede porque actualmente no existe una memoria que cumpla con las características de una alta velocidad, tiempo de acceso mínimo y alta capacidad de almacenamiento con un costo mínimo. Entonces, el coste por bit se refiere al coste por unidad de almacenamiento, y podemos observar que existe una relación directamente proporcional entre la velocidad y el coste por bit. A medida que aumenta la velocidad, aumenta también el coste por bit. Eso implica que con un presupuesto fijo podremos adquirir memorias muy rápidas pero relativamente pequeñas o memorias muy lentas pero de mucha más capacidad. Por ejemplo, actualmente con $130 se puede conseguir una memoria RAM de 32 GB con un tiempo de acceso de 5 nanosegundos, o un disco duro de 5 TB, 5000 GB, con un tiempo de acceso de 5 milisegundos, 5 millones de nanosegundos. Por lo tanto, al mismo coste tenemos una memoria 1000 veces más grande, pero 1.000.000 de veces más lenta. Modelos físicos de memoria. La memoria se puede clasificar según sus características físicas, entre las cuales encontramos las electrónicas o de semiconductores, las magnéticas, las ópticas y las especiales. Memoria de semiconductores. Es una memoria que utiliza elementos semiconductores, transistores, en su construcción.
Incluye registros, memoria caché, memoria principal, memoria de solo lectura y memoria flash. Memoria magnética. Utiliza superficies imantadas para guardar la información. Dentro de esta categoría se incluyen básicamente discos duros y cintas magnéticas. Memoria óptica. Utiliza elementos de almacenamiento que pueden ser leídos y escritos mediante luz láser. Se incluyen dispositivos CD, DVD, Blu-ray, etc. Memorias especiales. Esta categoría forma parte de la de semiconductores, pero adicionalmente se caracterizan porque la información que se almacena en ellas dura un corto periodo de tiempo. Son memorias de baja capacidad y acceso rápido. Normalmente se refieren a los registros generales incluidos dentro de la CPU, aunque no en todos los casos. Su función es actuar como memorias de trabajo auxiliares en las transferencias de información entre el sistema y las unidades exteriores. Se incluyen las memorias FIFO, First In, First Out. Este tipo de memorias está formada por una disposición de registros de desplazamiento y el término FIFO hace referencia a la función básica de este tipo de memorias, en la que el primer bit de datos se escribe es el primero que se lee. Memorias LIFO, Last In, First Out. Permite almacenar datos y luego extraerlos en orden inverso, es decir, el último bit de datos almacenado es el primer bit de datos que se recupera. Memorias CCD, dispositivos de acoplamiento de carga. Almacenan datos como cargas de condensadores, sin embargo, a diferencia de las DRAM, la celda de almacenamiento no incluye un transistor. La principal ventaja de esta memoria CCD es su alta densidad. La memoria CCD está formada por largas pilas de condensadores semiconductores, denominados canales. Los datos se introducen en serie en el canal depositando una pequeña carga en el condensador si se trata de un 0 y una carga grande si es un 1. Después, estas cargas se desplazan a lo largo del canal mientras que se introducen más datos, de acuerdo con las señales del reloj. Originalmente se pensaron como dispositivos de memoria, pero actualmente su mayor campo de aplicación es en el procesamiento de imágenes y sensores de cámaras de video. Jerarquía de memoria. Llamamos jerarquía de memoria a la organización piramidal de la memoria que tienen los computadores. El objetivo en el diseño del sistema de memoria de un computador es que tenga una gran capacidad y un tiempo de acceso reducido, con el precio más bajo posible. Como se dijo anteriormente, no hay ninguna tecnología que cumpla simultáneamente con estos requisitos. En una jerarquía de memoria se utilizan varios tipos de memoria con distintas características de capacidad, velocidad y coste, que se dividen en niveles diferentes: memoria del procesador, memoria interna y memoria externa. Cada nivel de la jerarquía se caracteriza también por la distancia a la que se encuentran del procesador. Los niveles más próximos al procesador son los primeros que se utilizan, porque también son los niveles con una velocidad más elevada. A continuación se muestra cuál es la variación de capacidad, velocidad y coste por bit para los niveles típicos en una jerarquía que normalmente se representa de manera piramidal. Con este diseño se consigue que cuando el procesador accede a un dato, éste se encuentre en el nivel más rápido de la jerarquía, obteniendo así una memoria a un coste moderado, con una velocidad próxima a la del nivel más rápido y la capacidad del nivel más alto. Cada nivel de la jerarquía de la memoria se relaciona solo con los niveles superiores e inferior. El procesador tiene acceso solamente a los registros y obtiene los datos de memoria mediante la memoria caché. Por ello, cuando el procesador necesita un dato y éste no esté disponible en la memoria caché, se tendrá que llevar a ella desde el nivel en el que esté disponible. Por otra parte, si el procesador modifica un dato en un nivel de la jerarquía de memorias, hay que garantizar que la modificación se efectúe en el resto de los niveles en los que el dato se encuentra almacenado. Si esto no se hiciera así, la siguiente vez que se accediera a ese dato se podría tomar un valor incorrecto. Este problema se denomina coherencia. Como los niveles de memoria más próximos al procesador no son muy grandes, se podría pensar que se pierde mucho tiempo trasladando los datos de un nivel hasta otro, ya que este movimiento tiene que ser constante. En realidad, eso no es cierto. Los datos se reutilizan con mucha frecuencia, por lo que resulta útil que estén en el nivel más próximo al procesador. Tipos de localidad.
Podemos clasificar los tipos de memoria según su localización dentro del computador. Básicamente se pueden distinguir memoria dentro del chip del procesador, memoria interna, que es la memoria en la placa base del computador, y memoria externa. Dentro del chip del procesador habitualmente están los registros y uno o varios niveles de memoria caché. La memoria interna corresponde a la memoria principal, memoria RAM del computador. La memoria externa corresponde a los dispositivos de almacenamiento secundario como discos duros, unidades ópticas, CD, ROM, DVD o Blu-ray, unidades de cinta, almacenamiento en la nube, etc. A continuación, hablaremos en detalle sobre los tipos de memoria de cada nivel de la jerarquía. Memoria dentro del chip del procesador. Registros. El registro es el espacio de memoria que se encuentra dentro del procesador, integrado dentro del mismo chip de este. Se utilizan celdas de memoria del tipo estático SRAM para su implementación. Es el espacio de memoria en el cual el procesador puede acceder más rápidamente a los datos. Este espacio de memoria es accesible al programador de lenguaje de ensamblador y si se gestiona bien permite minimizar el número de accesos a la memoria interna que son bastante más lentos. Memoria caché. Las memorias caché son memorias de capacidad reducida pero más rápidas que la memoria principal, que utilizan un método de acceso asociativo. Se pueden encontrar dentro del chip del procesador y están diseñadas para reducir el tiempo de acceso a la memoria. En la memoria caché se almacenan los datos que se prevé que se utilizarán más habitualmente, de manera que sea posible reducir el número de accesos que debe hacer el procesador a la memoria principal, ya que el tiempo de acceso a la memoria principal siempre es superior al tiempo de acceso a la memoria caché. No es accesible por parte del programador, es gestionada por el hardware y el sistema operativo y se implementa utilizando la tecnología SRAM. Los procesadores modernos utilizan diferentes niveles de memoria caché, lo que se conoce como memoria caché de nivel 1, segundo nivel, etc. Actualmente es habitual disponer de hasta 3 niveles de memoria caché, referidos como L1, L2 y L3. Memoria interna. Este nivel se compone por la memoria principal. En la memoria principal se almacenan los programas que se deben ejecutar y sus datos. Es la memoria visible para el programador mediante su espacio de direcciones. La memoria principal se implementa utilizando diferentes chips conectados a la placa principal del computador y tiene una capacidad mucho más elevada que la memoria caché, del orden de gigabytes o de terabytes en supercomputadores. Utiliza tecnología DRAM, Dynamic RAM, que es más lenta que la SRAM, pero con una capacidad de integración mucho más elevada, hecho que permite obtener más capacidad en menos espacio. Memoria externa. Este nivel se compone por la memoria secundaria. Corresponde a dispositivos de almacenamiento secundario, discos magnéticos, cintas magnéticas, discos ópticos, dispositivos de memoria flash, etc. Y también se pueden considerar sistemas de almacenamiento en red. Estos dispositivos son gestionados por el sistema de ficheros del sistema operativo, mediante el sistema de entrada-salida. Los dispositivos que forman la memoria externa se conectan al computador con algún tipo de bus, serie o paralelo. Estos dispositivos se pueden encontrar físicamente dentro del computador conectados por buses internos del computador, ID, SATA, SC, etc. O pueden estar fuera del computador conectados por buses externos USB, FireWire, eSATA, InfinityBand, etc. Terminología y conceptos sobre jerarquía. Si bien ya abarcamos prácticamente todos los detalles importantes sobre la jerarquía de memorias, cabe señalar los dos factores básicos que provocan que el esquema de jerarquía de memorias funcione satisfactoriamente en un computador. El primero es el flujo de datos entre los niveles de la jerarquía de memorias que se puede hacer en paralelo con el funcionamiento normal del procesador. El segundo es el principio de proximidad referencial de los programas. De manera simplificada, este principio establece que basándonos en el pasado reciente de un programa podemos predecir con una precisión razonable qué instrucciones y datos utilizarán en un futuro próximo. A causa de esta característica, se ha probado empíricamente que aproximadamente el 90% de todas las instrucciones ejecutadas corresponden al 10% del código de un programa. Distinguimos dos tipos de proximidad referencial.
El primero es la proximidad temporal. Es cuando en un intervalo de tiempo determinado la probabilidad de que un programa acceda de manera repetida a las mismas posiciones de memoria es muy grande. La proximidad temporal se debe principalmente a las estructuras iterativas. Un bucle ejecuta las mismas instrucciones repetidamente de la misma manera que las llamadas repetitivas a subrutinas. El segundo es la proximidad espacial. Es cuando en un intervalo de tiempo determinado, la probabilidad de que un programa acceda a posiciones de memorias próximas es muy grande. La proximidad espacial se debe principalmente al hecho de que la ejecución de los programas es secuencial. Se ejecuta una instrucción detrás de la otra salvo las bifurcaciones, y también a la utilización de estructuras de datos que están almacenados en posiciones de memoria contiguas. Memoria virtual. Es una técnica empleada con el fin de acceder a una cantidad de memoria superior a la físicamente disponible para la ejecución del sistema operativo, las aplicaciones y el resto del hardware. Por lo general, cuando la RAM disponible se va agotando, la memoria virtual se apoya en el espacio sin utilizar de la unidad de almacenamiento, la cual puede ser un disco duro o un SSD. La memoria virtual libera al programador de las restricciones de la memoria principal. En estos computadores diferenciamos entre el mapa de direcciones lógicas o virtuales, las direcciones que utilizan los programas, y el mapa de direcciones físicas o reales, las direcciones de la memoria principal. En la actualidad, prácticamente todos los computadores utilizan memoria virtual. La utilización de la memoria virtual implica resolver dos problemas: la traducción de direcciones lógicas a direcciones físicas y la asignación de espacio de memoria físico a los programas que se deben ejecutar. La gestión de la memoria virtual la efectúa el sistema operativo. Para que un computador pueda ejecutar un programa debe ser ubicado previamente en la memoria junto con los datos sobre los que opera, y para ello debe existir una unidad funcional de entrada de información capaz de escribir en la memoria desde el exterior. Análogamente, para conocer los resultados de la ejecución de los programas, los usuarios deberán poder leer el contenido de la memoria a través de otra unidad de salida de datos. La unidad de entrada-salida soporta estas funciones, realizando las comunicaciones del computador memoria con el mundo exterior, periféricos. Controlador o módulo de entrada-salidas. Permite que el procesador gestione una amplia gama de dispositivos periféricos de una forma similar, ocultando los detalles concretos de temporización, formatos de datos y principios físicos de funcionamiento. El módulo de entrada-salida se conecta con el procesador a través de un conjunto de líneas de datos, dirección y control en un solo bus. Los datos que se transfieren se almacenan temporalmente en un registro de datos. El estado del módulo se refleja en los bits de un registro de estado. El registro de control permite configurar y programar diferentes funciones en el módulo. Estos dos registros, estado y control, pueden unificarse en uno solo. Un módulo de entradas y salidas dispone de la lógica específica para su conexión con uno o más dispositivos periféricos. Esta sería la estructura general de un módulo de entrada-salida. En una computadora de escritorio convencional, este módulo se encontraría en el chipset de la tarjeta madre, el cual está compuesto por uno o más circuitos integrados que funcionan como un sistema de gestión de flujo de datos en la placa madre, facilitando la comunicación entre diferentes componentes como la unidad central de procesamiento CPU, la unidad de procesamiento gráfico GPU, la memoria RAM y los dispositivos periféricos conectados a la entrada y salida. Las placas bases modernas suelen incluir dos integrados denominados puente norte y puente sur. Ambos están directamente conectados a la CPU. El puente norte es el más crucial y complejo de los dos. De manera simplificada, el puente norte se encarga de controlar las comunicaciones entre los componentes y la CPU y determinar la compatibilidad entre ellos. El puente sur es menos complejo y se encarga de varias funciones de entrada y salida, y se conecta directamente con el puente norte. Por ejemplo, es responsable de la comunicación con interfaces como SATA, USB, controladora, DMA, BIOS, entre otros. Podríamos decir entonces que el módulo de entradas-salidas
se encuentra en el puente sur. Cabe resaltar dos cosas. La primera es que en las computadoras de última generación, las placas bases carecen de puente norte, ya que los procesadores de última generación lo llevan integrado gracias a la tecnología de fabricación avanzada. Ahora es posible incorporar el puente norte dentro de la CPU, mejorando el rendimiento. La segunda es que el puente sur ahora se le conoce con un nombre diferente, ya que al desaparecer el puente norte de la tarjeta madre, carece de sentido mantener ese término. Actualmente solamente se emplea el término chipset, y este realiza las mismas tareas de las que se encargaba el puente sur, adicionalmente de algunas funciones que realizaba el puente norte y que no se fusionaron con la CPU como el reloj. Sincronización de entradas-salidas. Las diferencias de velocidad entre la CPU y los periféricos de entrada-salida hace necesario un mecanismo de sincronización que permita coordinar adecuadamente las transferencias de datos entre ambas unidades. Existen dos mecanismos básicos para sincronizar las operaciones de entrada-salida con las de la CPU: sincronización por programas y sincronización por interrupción. Entradas-salidas controladas por programas. Con esta técnica, los datos se intercambian entre el procesador y el controlador. El procesador envía una orden y espera a que la operación termine, ejecutando un programa que controla la operación lectura, escritura y comprobación de estado. La sincronización por programa es la más sencilla de implementar en un computador, sin embargo presenta algunos inconvenientes como pérdida de tiempo, ya que el computador no realiza trabajo útil en el bucle de espera. También es que impide la realización de tareas periódicas, como la exigencia por el refrescamiento de imagen en una pantalla, y también presenta varias dificultades para atender varios periféricos. Los últimos dos inconvenientes podrían solventarse en parte limitando el tiempo de espera. Como ejemplo, vamos a determinar en este apartado el porcentaje de tiempo de ocupación de la CPU para tres dispositivos de entrada y salida. Para ello vamos a suponer que los conectamos a un procesador mediante entradas y salidas programadas, un ratón, un disco duro flexible y un disco duro. Supondremos que el número de ciclos que requiere la operación completa de entrada y salida sobre el dispositivo es de 400 y que el procesador trabaja a 500 MHz. Se supone que se puede ejecutar la consulta del estado del dispositivo con la frecuencia necesaria para que no se pierda ningún dato y que los dispositivos estén potencialmente siempre ocupados. El ratón debe ser leído 30 veces por segundo para asegurar que no se pierda ningún movimiento. El disco flexible transfiere datos al procesador en unidades de 16 bits a una velocidad de 50 KB por segundo y no debe perderse ningún dato. El disco duro transfiere datos en bloques de 4 palabras y puede transferir a una velocidad de 4 MB por segundo. No debe perderse ningún dato. En el caso del ratón, los ciclos reloj por segundo para la lectura será igual a 30 por 400 y será igual a 12.000 ciclos por segundo. Porcentaje de ciclos del procesador consumidos en la lectura será 12 por 103 entre 500 por 103, dándonos un total del 0,002%. El resultado muestra que el porcentaje del tiempo del CPU que utiliza el ratón es muy bajo. En el caso del disco flexible, la frecuencia a la que debe realizarse la lectura será de 50 KB sobre segundo, 2 bytes de acceso por encuesta, 25 KB acceso por lectura entre segundo. Los ciclos por segundo para la lectura sería 25K por 400 y el porcentaje de ciclos de procesador consumidos en la lectura será 25 por 1000 por 400 entre 500 por 106, dándonos un total del 2%, y este tiempo ya se podría considerar importante. En el caso del disco duro, hay que realizar la lectura del dispositivo a una frecuencia que coincida con el ritmo al que llegarán los bloques de 4 palabras, que es de 250 KB veces por segundo, 4 MB por segundo entre 16 watts por transferencia. Por lo tanto, sus ciclos consumidos por lectura será 250K por 400. El porcentaje de ciclos de procesador consumidos en la lectura será igual a 100 por 106 entre 500 por 106, dándonos un total del 20%. Resultado que indica que una quinta parte del tiempo del procesador
se consumirá en la lectura del dispositivo. Entradas-salidas controladas por interrupciones. En el punto anterior de la entrada-salida controlada por programa, el procesador tiene que esperar un tiempo considerable a que el módulo de entrada y salida esté preparado para realizar la operación. El procesador espera comprobando repetidamente el estado del módulo entrada y salida, degradándose significativamente el rendimiento de la CPU. Para evitar este inconveniente, se introdujo el sistema de interrupciones en los procesadores. Con esta técnica, el procesador da la orden mediante una señal externa que provoca la bifurcación a una dirección específica de memoria, interrumpiendo momentáneamente la ejecución del programa, permitiendo que la CPU ejecute otras instrucciones hasta que el controlador de entrada y salida le interrumpe para comunicarle que la operación ha concluido y devolviendo el control al punto interrumpido del programa. Es más eficiente porque elimina esperas innecesarias, pero los datos siguen pasando a través del procesador, consumiendo tiempo y limitando la velocidad. La implementación de un sistema de interrupciones implica introducir una fase de consulta de las líneas de interrupción al final de la ejecución de cada instrucción. En un procesador sin sistema de interrupciones, se podría conseguir un efecto similar introduciendo una instrucción de consulta y la correspondiente de salto sobre el valor de la consulta, detrás de cada instrucción natural del programa. De esta forma, se garantiza la respuesta al dispositivo de entrada y salida en el momento que pasa a estado disponible, al tiempo que la CPU ejecuta instrucciones útiles del programa. El precio a pagar sería el recargo introducido por la ejecución de las parejas de instrucciones de consulta y salto introducidas detrás de cada instrucción útil del programa. Sería algo así como una entrada y salida programada en la que en lugar de preguntar en el mismo punto del programa por el estado del periférico, se replica la consulta por todo el programa, intercalándose con la ejecución de las instrucciones útiles. Pues bien, un sistema de interrupciones podemos verlo como la integración en hardware del supuesto software anterior, es decir, la integración de la consulta y posible salto dentro de la ejecución de cada instrucción del repertorio. El mecanismo de interrupción de un procesador tiene que implementar todas las medidas que hagan que se pueda bifurcar a la rutina de tratamiento y recuperar el estado del programa interrumpido. Con la rutina finaliza su ejecución. A continuación se detallan las fases que tienen lugar en la atención a una interrupción producida por algún dispositivo periférico. En la fase 1, el programa en ejecución CPU activa el sistema de interrupciones utilizando instrucciones que operan, ponen a 1 y a 0 sobre el bit de capacitación de las interrupciones y del registro de estado RE. En la fase 2 se produce la petición de interrupción por parte de algún dispositivo periférico en un instante de tiempo imprescindible para la CPU. En la fase 3, la CPU finaliza la ejecución de la instrucción en curso. En la fase 4, la CPU salva automáticamente el estado en la pila, es decir, el contador del programa PC, y el registro de estado RE. En la fase 5, la CPU obtiene la dirección de la rutina de tratamiento a partir del vector de interrupción BI, que usualmente se ubica en memoria. En la fase 6, la CPU descapacita las interrupciones I igual a 0, para que durante la ejecución de la primera instrucción de la rutina de tratamiento no se vuelva a detectar la misma interrupción y provoque un bucle infinito. En la fase 7, la CPU ejecuta la rutina de tratamiento de la interrupción que realiza lo siguiente: salva en la pila los registros a utilizar, realiza la operación de entrada-salida, restaura desde la pila los registros utilizados. En la fase 8, finaliza la rutina de tratamiento con la ejecución de la instrucción de retorno de interrupción RTI, que restaura automáticamente el estado de la CPU desde la pila y vuelve al programa interrumpido. En la fase 9, la CPU continúa la ejecución del programa interrumpido, quedando las interrupciones capacitadas automáticamente al recuperarse el valor I igual a 1 del registro de estado. Tipos de sistemas de interrupciones. Clasificaremos las interrupciones atendiendo a dos criterios independientes: la fuente que produce la interrupción y el modo de obtener la dirección de la rutina de tratamiento o vector de interrupción.
Rápidamente aclaremos qué es el vector de interrupción. Es un vector que almacena la dirección de atención a la interrupción. En otras palabras, es una localidad de memoria que depende del procesador. Aclarado esto, pasemos a explicar la clasificación de las interrupciones. Aquellas que atienden a la fuente que produce la interrupción. En este caso, se clasifican en interrupciones por hardware y software. En las interrupciones vía hardware se dividen en internas y externas. En el caso de las internas, son producidas por la CPU. Algunos ejemplos son división por cero, desbordamiento, instrucción ilegal, dirección ilegal, logaritmo de cero, raíz cuadrada de negativos, etc. En el caso de las externas, estas son producidas por los dispositivos de entrada y salida, y se dividen en vectorizadas y no vectorizadas. Las interrupciones vía software son producidas por la ejecución de instrucciones de la CPU. Aquellas que atienden al modo de obtener el vector de interrupción. Estas se clasifican en interrupciones autovectorizadas. El vector de interrupción es fijo a una posición de memoria asociada a la línea de interrupción. Interrupciones vectorizadas. El vector de interrupción o parte de él lo suministra el propio periférico cuando se le reconoce la interrupción. El método usual de obtener la dirección de la rutina de tratamiento de la interrupción en ambos casos es a través de la tabla de vectores de interrupción, tabla que contiene las direcciones de las rutinas de tratamiento de cada interrupción. No entraremos en detalles sobre el funcionamiento de cada una, pero la manera en la que se almacenan estos valores es a través de transistores con colector abierto y con puertas lógicas. Aquí podemos observar el esquema de las autovectorizadas. Las vectorizadas, y en este esquema se puede observar cómo sería la implementación en un procesador y el cómo se conectarían los periféricos. La entrada y salida controlada por interrupciones ocupa menos tiempo de CPU que la entrada y salida controlada por programa. Sin embargo, con cualquiera de las dos alternativas, las transferencias de datos deben pasar a través de la CPU. Esto significa que la velocidad de las transferencias está limitada por la velocidad a la que la CPU atiende el dispositivo periférico, ya que tiene que gestionarlas ejecutando una serie de instrucciones. En la entrada y salida controlada por programa, la CPU está dedicada exclusivamente a la entrada y salida, transfiriendo los datos a relativa velocidad, pero con el precio de dedicarse a ello a tiempo completo. Ambos procedimientos manifiestan pues ciertas limitaciones que afectan a la actividad de la CPU y la velocidad de transferencia. Por lo tanto, cuando se tienen que transferir grandes cantidades de datos y a una elevada velocidad, es necesario disponer de una técnica que realice de forma más directa las transferencias entre la memoria y el dispositivo periférico, limitando al máximo la intervención de la CPU. Esta técnica se conoce con el nombre de acceso directo a memoria, DMA o Direct Memory Access. Acceso directo a memoria, DMA. Básicamente se trata de un módulo con capacidad para leer y escribir directamente en la memoria los datos procedentes de los dispositivos periféricos. Para ello solicita la petición a la CPU. Antes de que la CPU conceda acceso a memoria al DMA, pone en estado de alta impedancia su conexión a los buses del sistema, datos, direcciones y lectura y escritura, lo que es equivalente a desconectarse de la memoria durante el tiempo en que se gestiona por el DMA. Cuando finaliza la operación de entrada y salida, el DMA genera una interrupción y la CPU vuelve a tomar control de la memoria. De esta forma, la velocidad de transferencia solo estará limitada por el ancho de banda de la memoria. En palabras más sencillas, la memoria y el controlador de entrada y salida intercambian datos directamente sin intervención del procesador. El procesador da la orden y sigue ejecutando otras instrucciones hasta que el controlador de entrada y salida le interrumpe para comunicarle que la operación ha concluido, pero los datos no pasan a través del procesador. Procesadores de entrada-salida. Como vimos, cada técnica para las operaciones de entrada y salida tiene ventajas y desventajas. La entrada y salida controlada por el programa puede resultar más rápida para pequeñas cantidades de datos, pero el procesador no podrá hacer nada más. La entrada y salida controlada mediante interrupciones libera el procesador para que haga otras tareas, pero la transferencia será más lenta. El DMA
Es la técnica más eficiente entre estas cuando se trata de transmitir grandes volúmenes de información. Sin embargo, a medida que los computadores evolucionaban, las entradas y salidas han evolucionado con ellos. Como hemos visto, se comenzó con la entrada y salida controlada por programa. Le siguió la introducción de las interrupciones para evitar que la CPU malgastase su tiempo esperando la realización de la operación de entrada y salida, aumentando el rendimiento global del sistema. Posteriormente se introduce el controlador de entrada-salida con la capacidad para acceder directamente a memoria a través del DMA, logrando que el procesador ya solo necesite involucrarse al comienzo y al final de las operaciones. Pero este proceso de evolución de las entradas y salidas no termina en el DMA. En el paso siguiente se potencia la capacidad del controlador de entrada y salida hasta convertirlo en un procesador con un conjunto de instrucciones especializadas en operaciones de entrada y salida. La CPU traduce las operaciones de entrada y salida en órdenes dirigidas al procesador de entrada y salida, para que ejecute un programa de entrada y salida residente en memoria. El procesador de entrada y salida ejecuta ese programa sin la intervención de la CPU y solo se interrumpe cuando se ha ejecutado la secuencia completa. A los procesadores de entrada y salida se les suele denominar también con el nombre de canales de entrada y salida. No obstante, los dos términos se emplean de forma indistinta. Los procesadores de entrada y salida tienen memoria propia para controlar un conjunto grande de dispositivos de entrada y salida con una intervención mínima por parte de la CPU. Las comunicaciones entre la CPU y el procesador de entrada y salida a lo largo de la ejecución de una operación de entrada y salida podemos resumirla en el siguiente esquema. Existen tres tipos de procesadores de entrada y salida o canales: canales selectores, canales multiplexores y canales multiplexores por bloques. Canales selectores. Controla múltiples dispositivos de alta velocidad. En cualquier instante de tiempo está dedicada a la transferencia de datos con uno solo de estos dispositivos. El procesador de entrada y salida selecciona un dispositivo y efectúa la transferencia de datos completa. Canales multiplexores. Se utilizan para conectar dispositivos de velocidad baja y media. Son capaces de transferir datos a velocidades mayores que la de los dispositivos individuales conectados al canal. Esto les permite operar en forma multiplexada sobre varios dispositivos de entrada y salida. Esta sería la organización interna de un canal multiplexor, en la que los parámetros correspondientes a la operación de cada dispositivo se ubican en posiciones fijas de la memoria principal. Cuando el canal direcciona un dispositivo particular, busca previamente los parámetros en memoria y los lleva a los registros de uno de los subcanales. Cuando el dispositivo se desconecta, los valores actualizados se llevan de nuevo a memoria. El número de subcanales disponible en el sistema determina el número máximo de operaciones de entrada y salida que puede mantenerse simultáneamente. Canal multiplexado por bloques. Este tipo de canal combina las características de los canales multiplexores con las de los selectores. Permite la multiplexación de varias operaciones de entrada y salida de alta velocidad, bloque por bloque. Las ventajas obtenidas a través del empleo de canales multiplexores por bloques en comparación con la de los canales selectores surgen de la naturaleza de la operación de dispositivos de entrada y salida tales como discos duros y cintas magnéticas. Una operación común con una unidad de disco duro puede requerir de la siguiente secuencia de comandos: localización de pista, mover la cabeza de lectura-escritura a una pista dada, búsqueda de un sector específico e inicio de la lectura de los datos contenidos en el selector. Debido al considerable retraso mecánico involucrado en las dos primeras etapas, no es adecuado mantener ocupado el canal durante esta secuencia, lo que sería el caso con un canal selector. Un canal multiplexado por bloques puede enviar a la unidad de disco la orden de la localización de pista y después desconectarse para dar servicio a otros dispositivos de entrada y salida. Cuando se completa la operación de localización de pista, el canal se vuelve a conectar, envía la orden de búsqueda del selector y se desconecta de nuevo. Al terminar la búsqueda del selector, el canal inicia la transferencia del sector y permanece conectado hasta que finaliza la operación. El uso de un canal multiplexor por bloques
da como resultado una mejora importante en la productividad en comparación con los canales selectores. Con esto finalizamos la unidad 4.